Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Y para que no se pierdan en el tiempo, para eso estamos aquí. Bienvenidos a Antena Historia. Bueno, señores, pues ya estamos aquí. Vamos a hacer un programa hoy especial. Ya sabéis que no soy mucho de crossover, de hacer programas con otros podcasts, pero bueno, la ocasión la pinta en Carva y este año, como nos vamos a ir de viaje con Calamares a la Romana, otro podcast especializado en Roma, porque precisamente nos vamos a ir de viaje a Roma, pues mira, hemos decidido, nos vamos a ir conociendo, nos vamos a ir amoldando unos a otros y demás para hacer eso, una experiencia inmersiva en Roma este año, este agosto del 2025. Y nada, hemos dicho, bueno, pues, ¿de qué podemos hablar? Un programita que esté curioso, que sea entretenido y tal. Pues mira, de la esclavitud y de la prostitución en Roma. Bueno, vamos, ya está bien hablar de tanto general, tanto legado, tanta legión y tanta... ¿no? Vamos a hablar de cositas más cotidianas y al pie, ¿no? De más cómo vivía la gente realmente y cuál era dónde le apretaba la piedra en el zapato a cada uno, ¿no? Así que nada, señores, lo dicho, un programita con Calamares a la Romana, Sergio y Ángel, y así, bueno, nos hemos ido conociendo y oye, yo sinceramente me gusta mucho su podcast, de hecho estoy suscrito y vamos a formar un buen grupo. Así que venga, comenzamos con el tema de la prostitución en Roma y la esclavitud, en el sentido sexual también, ¿no? De esa esclavitud romana. Venga, señores, vamos para allá, que para luego es tarde. Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico info@antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter en nuestro perfil @antenahistoria o nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iVoox, eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia. Bienvenidos a Antena Historia. Salvete, calamares. Bienvenidos a una entrega muy especial de nuestro programa. Iba a decir nuestro programa, pero hoy es un programa a medias. Hoy no venimos solos, venimos mucha gente, pero vamos a hacer un especial con Antena Historia. O sea que, Ángel, hoy nos coronamos, nos vamos con uno de los grandes. Sí. Nuestro humilde podcast se une a un gigante. Pues sí, es cierto. Me han sorprendido dos cosas. Esto que desde luego es una experiencia grande, hace mucho tiempo que sigo Antena Historia, ¿no? Y luego me ha sorprendido, Sergio, que este programa me lo ha dado la fecha con muchos días de antelación. ¿Qué te está pasando? Bueno, es que ya te digo que está sobrevalorado también el tema de los guiones. Lo hablábamos antes de empezar. Da igual que te lo pase con tiempo, que el que ha pinchado aquí he sido yo, porque no me lo he mirado. O sea que vamos a hacer lo que hacemos habitualmente, que es un programa totalmente improvisado, que es como salen bien las cosas, como los dioses mandan. Programa improvisado. Y lo que no es improvisado es la presencia de Antonio Cruz, director, presentador de Antena Historia. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buena, señores, muy buena. Yo creía que esto era algo endémico de Antena Historia, el tener menos papeles que una liebre, pero hace que no, me estoy dando cuenta. Pues nada, señores,
bien hallados, calamares a la romana y nada, ¿cómo es? De chico a grande, grande a chico, qué grande ni grande, somos todos iguales, si somos todos compañeros. Hablamos de historia y es lo que vale, punto. Genial. Nos viene también hoy a acompañar esas personas que han hecho posible esta unión, porque al final quizá hubiésemos coincidido en el tiempo, en el espacio-tiempo, más adelante, en algún momento de la historia, en alguna otra realidad, en una realidad paralela de este multiverso. Paralela y paralelos también a veces, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Pero sí que es verdad que los que han hecho posible esta alianza son Grupeando Tour, con David Arjona y Armando Valero, que son los precursores de esta iniciativa que nos ha unido y que va a llevarnos a la ciudad eterna. David, Armando, bienvenidos también a vuestra casa, que es esta. Muy buenas tardes. Nada, un placer y un gusto siempre tener la opción de estar con vosotros, de participar y de analizar temas de historia, de ver cosas que podamos con las que podamos aprender, y la verdad que me encanta. Estoy en mi propia salsa, vamos. Armando, desde Roma. Armando, estás en Roma, ¿no? Sí, estamos aquí en Roma, siempre pendientes de que no haya ninguna guerra civil, cosas de estas raras que a veces pasamos por la capital. Y muy feliz de ver cómo de nuevo se vuelven a juntar bellas personas con un proyecto muy bonito, y nada, con ganas de que la gente lo reciba la información y que vaya haciendo sus preguntas. Bueno, no solo vamos a hacer la promoción del viaje, que también es muy interesante, que es lo interesante de todo esto, ¿no? Porque al final vamos a unir fuerzas para este magnífico proyecto, que es visitar la ciudad eterna en julio. Luego nos especificarán nuestros amigos de Grupeando el recorrido, el proyecto y tal, sino que también hoy venimos a hablaros de un tema relacionado con el mundo antiguo y con la antigua Roma, que es lo que a nosotros nos apasiona. Y es que os vamos a hablar un poquito sobre la esclavitud y sobre otro tema muy vinculado a la esclavitud, que es la prostitución, ¿verdad, Ángel? Sí, vamos a hablar un poquitín de este aspecto del uso de la esclavitud en Roma, que al fin y al cabo era el sistema productivo romano, estaba basado en la esclavitud, pero miraremos un poquitín el mundo de la mujer y todo este tema que tiene que ver con el uso sexual de la mujer en la antigüedad, tanto en estas villas, en estas domus, como también en la prostitución pura y dura, ¿no? Pues esto será lo que hablemos también en este programa, así que vamos a ofrecer dos cosas, ¿no? En un solo paquete. Imagínate, dos por uno. O sea que, David, Armando, cuando queráis, si queréis presentar este proyecto, nosotros lo promocionaremos, y lo único que podemos decir es que el viaje que hicimos a Roma en el 2024, en agosto del 2024, pues que fue una experiencia fabulosa, y que ahora, pues imaginaos, calamares a la romana con Antena Historia. Esto puede ser épico, puede ser increíble. O sea, que vosotros mismos, si queréis presentar el proyecto, a ver si la gente todavía no lo conoce, que yo entiendo que a estas horas o en estos momentos de la trayectoria de los canales ya serán muchos los que se habrán interesado, y vamos, cuando les caiga este ofertón y esta oportunidad, más de uno dirá, ¿cómo me voy a perder esto? Pues sí, la verdad que es un proyecto muy bonito. Es un poco basado en lo del año pasado, pero mejorando muchas cosas. Y entonces, bueno, si quiere, Armando, hace un poco el resumen de qué es lo que va a ser el viaje, y después yo comento el tema de, muy brevemente, temas de reserva y demás, ¿vale? Ok. Sí. Para el día 1, previsto el 3 de julio, el año que viene, 2025, tenemos como el primer día de nuestra aventura la llegada al aeropuerto de Fiumicino. Nos encontraremos y nos dirigiremos al parque arqueológico de Ostia Antica. Disfrutaremos de un almuerzo y después nos dirigiremos hacia el Palacio Valentini una vez ya que lleguemos a Roma, que tras
la distribución de las habitaciones, continuaremos hacia la zona del Arro Argentina para llevar a cabo la exaltación votiva a Julio César. Un segundo día, 4 de julio, tenemos la visita a una de las 7 maravillas del mundo, el Anfiteatro Flavio, con el Foro Republicano e incluso el Palatino. Recorreremos además los foros imperiales, tendremos nuestro almuerzo y tras el mismo pasaremos por la zona de Plaza Navona a disfrutar del Museo del Gladiador y concluyendo con el Arapacis, que por supuesto nos permitirá la jornada, después de la cena, tener un fantástico recorrido por el barrio de la Suburra, donde hablaremos de la Roma Oscura. Después, el día 3, 5 de julio, tenemos una actividad innovadora en la ciudad que va a ser un city tour mezclado con la divulgación histórica a través de la asociación Sexta Legio Victrix de Tivoli, donde disfrutaremos de un paseo acompañado por centurios, legionarios, aquilíferos y después del almuerzo podremos visitar la zona arqueológica de la Fontana de Trevi subterránea. Concluyendo esta jornada, los mercados de Trajano, donde tendremos una charla, coloquio por los podcasters. Para el día 4 tenemos previsto la visita de las fantásticas termas de Caracalla. Tras la misma visitaremos el primer museo de la humanidad, Museos Capitolinos. Tras el almuerzo nos dirigiremos al majestuoso Panteón de Agripa y esto será nuestra conclusión, nuestro remache para el viaje previsto con estos fantásticos chicos de Calamar a la Romana y, como no, con Antonio, que esperemos nos deparen bellísimas cosas. Ok, pues nada, este magnífico viaje lo podemos disfrutar el próximo del 3 al 6 de julio, ¿vale? 4 días que vamos a darle mucha caña. Nos vamos a alojar en el Hotel Torino, 4 estrellas, en la zona de Termini, ¿vale? A un paso prácticamente a 2-3 estaciones del centro en metro y todos podéis disfrutar también de ese concurso fotográfico que tiene un premio de 200 euros y hacemos las reservas a través de la página web que en breve va a estar operativa. A ver, recuerda la página web para que la gente lo tenga claro. www.grupeandotour.com, ¿vale? Ahí podéis ver los distintos itinerarios. No solo tenemos este viaje, tenemos bastantes más, pero bueno, en principio lo que queremos es promocionar esta salida con Antena Historia, con Calamar a la Romana. Vamos a disfrutarlo muchísimo. Y no os olvidéis de los códigos de descuento, cada uno que ponga el que desee más fervientemente, ¿vale? O bien Antena 25, o bien Calamares 25, ¿vale? Todo en mayúscula. Y os recibimos las reservas en info@grupeandotour.com, ¿vale? Y nada más, no quiero cansar a la gente con el tema del viaje. Vamos a seguir con la ruta que estábamos hablando, cada uno de vosotros. ¿A quién entra? Yo quería hacer mención a lo especial de este viaje. Al final, seguramente la gente ha ido muchas veces a Roma o conoce Roma, pero la experiencia que ofrecemos con Grupeando y con Antena Historia es algo diferente. Sobre todo, la gente que viajó en agosto del 2024 con nosotros lo puede certificar. Si os vais a nuestro canal escucharéis las opiniones, porque grabamos en directo todo lo que hicimos, ¿no? Desde esa exaltación votiva a Julio César que haremos justamente enfrente de donde se produjo
supuestamente el asesinato, donde abriremos un debate largo y tendido sobre el por qué se merecía o no se merecía ser asesinado Julio César. Que no se lo merecía. Ni una amiguita. Ni una amiguita, que el hombre le vino el poder así dado de manera divina, ¿no? Pero, claro. Es lo que tiene destacar. Destacar es lo que tiene. Correcto. Entonces ofreceremos tanto eso como en el Arapakis también hicimos un programa en directo, como luego la posibilidad de hacer ese tour, ese city tour nocturno por la Roma más oscura, donde os explicaríamos los terrores de la noche, los misterios, las cosas que nadie explica sobre la Roma nocturna, sobre todo eso que acecha en los callejones de la Subura, ¿no? Porque la experiencia es eso, vivirlo, no solo que te lo expliquen, sino vivirlo in situ. Y además, el día de los mercados de Trajano, pues ofreceremos un coloquio, una charla, una conferencia en la cual pues vosotros podréis elegir el tema a vuestro gusto, dentro de las posibilidades que ofrezcamos, que serán varias. O sea que realmente el que no compre este viaje y no se venga a ver Roma con nosotros con estas condiciones, es que pues, no sé si encontrará algo mejor en el mercado. Yo creo que no creo que nadie ofrezca esto. Es que lo que pasa es que no se van a ir de viaje, lo que se van a ir es a experimentar. Es a experimentar un viaje distinto, un viaje concentrado, un viaje donde vamos a hablar de lo que nos gusta y todo el que vaya le va a gustar. O sea, por eso va a ir. O sea, por eso le gusta la historia, pues os vamos a dar historia. Os vais harta de historia. No os preocupéis. No te preocupes. Sí. Se habló, Roma, pues doble ración de Roma. Se habló el otro día de túnicas y togas y eso me mosqueó una mijita, pero bueno, tú ya sabes. Bueno, tú deja que los dioses decidan y provean. No te preocupes, Antonio, que la parte logística la cubrimos nosotros. Ok. De acuerdo. Sí, apreciamos lo que dice Sergio, ¿no? Al final es la empatía de que estamos allí, estamos interactuando con las personas y además hacemos guiones. Lo hemos comentado, que hacemos guiones, ¿no? Lo hemos comentado incluso de broma con Antonio, ¿no? Hacemos guiones, pero luego no los miramos. Hacemos guiones porque somos profesionales de esto y entonces pues nuestra manera de ser no nos permite no hacerlos, ¿no? Pero luego una vez que los haces y los estudias, pues ya vas improvisando sobre la marcha y al guión miras para el dato. Nosotros en Roma, el año pasado, en agosto, bueno, este año, en agosto todavía, me acuerdo que se nos olvida tanto a Sergio como a mí, se nos olvidaron los guiones, pero llevábamos muchos meses preparando este tema, ¿no? Y esto pues nos dio una soltura y una improvisación, entre comillas, lo de improvisación, porque si tienes improvisación es porque tienes fondo para poder improvisar, ¿no? Y tienes experiencia a la hora de hablar, ¿no? Y esto hace que seamos... no puedo hablar muy bien de mí, pero lo voy a hacer porque soy bello, me lo pueden permitir. Eso hace que seamos cercanos y en cualquier momento pues podemos dar una sorpresa, hacer un rezo, hacer una oración o preparar un programa en directo que no esté programado. Y esto nos pasó el año pasado un par de veces, el viaje pasado. Correcto. Cosas nuestras del Aventino. Sí, eso es. Lo que sucede en el Aventino se queda en el Aventino y solo lo podréis ver si venís al Aventino y si venís a este viaje. Nadie os podrá explicar, hostias, que dicen por ahí que los calamares y Antena Historia hacen un viaje y la han liado parda. Digo, pues bueno, pues te vas a quedar con las ganas de verlo si no vienes. Por mucho que te lo expliquen, si no lo experimentas, pues no serás consciente de esa realidad. Es imposible, si te lo cuentan, te lo vas a perder. Por mucho que te lo cuenten, no lo has vivido. Sinceramente. El que hicimos de Normandía, Antonio, fue una pasada y la gente iba viviéndolo día por día de lo que estábamos haciendo. O sea que... La verdad que sí, la verdad es que disfrutamos muchísimo porque es que era ya... El día no tenía 12 horas a marcha forzada, sino tenía 16. Era algo increíble. O sea, no había un solo momento donde no estuvieras viendo cosas. Bueno, siempre tenías tu momentito para echar tu cervecita en una esquinita escondida mientras que el grupo salía pitando y estas cositas. Pero bueno, que era llenar todos los minutos con contenido y ese David Díaz Cabo rajando y contándolo todo que eso fue brutal, ¿no? Pero la verdad es que sí, la verdad es que fueron 37 personas que creo que salieron bastante contentas.
se han hecho evidentemente una serie de modificaciones que sobre el terreno vimos que había que cambiar, porque era así, y este año pues ya la haremos, digamos, con esas rectificaciones. Pero bueno, estamos aquí para hablar de prostitución y de cosas de estas también, o sea, vamos a... Sí. No, que iba a decir que son experiencias inmersivas, ¿no? Dentro de lo que permite la situación, la época y la distancia, porque realmente nos estamos moviendo en una Roma muy antigua, en una Roma que se ha visto remodelada con el paso de los siglos y que ha tenido mucha afectación paisajística, arquitectónica, pero nosotros con Grupeando intentamos recuperar la esencia de esa Roma antigua, pues trayendo estas actividades para haceros viajar, sobre todo haceros partícipes de un viaje en el tiempo, porque esa es la intención, ¿no? Cuanto más lejos nos vamos, más difícil es hallar la forma ideal y la forma adecuada, pero desde aquí se ponen todas las herramientas habidas y por haber, o sea que creo que la experiencia es muy bonita, es muy inmersiva y sobre todo te permite recrear y vivir como era la historia en el mundo antiguo. Y de eso ya no os preocupéis que nos encargamos nosotros. Solo tenéis que venir a disfrutarlo. Es que esto es lo más sencillo del mundo. Pagáis por una experiencia increíble. O sea que, dicho esto, si queréis, nos metemos en la parte de la esclavitud y de la prostitución. Y todo eso pues lo dejamos ahí en la sombra de la duda para que la gente se anime y haga la reserva y se venga con nosotros con Antena Historia, con Calamares a Romana y con Grupeando Tour. Una maravilla. Pero vamos, que ya me he enrollado demasiado. Ángel, nos vamos a esa Roma antigua para hablar de un concepto muy básico para un romano que para nosotros es muy extraño, porque suena como a chino. O sea, pretender y hacernos creer en el siglo XXI que la esclavitud era la base de un sistema económico, social y político, resulta increíble, ¿no? Resulta poco práctico y poco real. Pero para un romano, la esclavitud era todo lo que sustentaba el poder de la república, bueno, primero de la monarquía, de la república y luego del imperio. O sea que tenemos que entender la esclavitud como un concepto cotidiano en la antigua Roma, pero no solo para el hombre libre, la mujer libre, sino también para el propio esclavo, ¿no? Es que eso es lo que hay que diferenciar. El propio esclavo tenía concepto de que él era una propiedad. O sea que cuanto antes lo aceptase, más fácil sería. Evidentemente luego estaban las excepciones, llámale tú Espartaco, llámale Espartaco y sus compinches, ¿no? Que no tenían muy claro cuál era el concepto de esclavitud, pero sí que es verdad que no pretendían alzarse como sindicato libre de esclavos, ¿no? Que a veces pensamos que lo hacían por eso, no, simplemente lo hacían por escaparse de su condición, pero una condición que al ser conquistados y al ser sometidos y al ser romanizados, pues entraba como parte del contrato, era una de las cláusulas del contrato de ser romanizado, ¿no? Sí, serio, pero hay que recordar, por ejemplo, cuando Quinto le dice a Máximo Décimo Meridio, hay que saber cuándo se es conquistado, y el otro dice, ¿y tú lo sabrías? O sea, es que el concepto de esclavitud es muy... Mira, es complicado que un tío que ha nacido libre, porque otra cosa es, digamos, la esclavitud cuando ya te viene de nacimiento, tú has nacido ya esclavo y no has sabido lo que es otra cosa, pero capturado en una guerra, capturado en esto y ponerte y usarte de esclavo, eso es complicado. Y ahí es donde, bueno, a Roma le ha venido muchísimos problemas desde esa perspectiva, ¿no? Muchas guerras serviles, muchas complicaciones, precisamente de ese tipo de gente, ¿no? Otra cosa es ya... Yo creo que la esclavitud en Roma ha sido, digamos, fue su grandeza, pero también fue uno de los motivos, ¿no?, de la caída, ¿no? Precisamente esa esclavitud. No, bueno, los sistemas productivos de la antigüedad, no solo el de Roma, sino de todas las civilizaciones que había en el Mediterráneo, era la esclavitud. Y se entendía que había unos hombres que habían nacido para mandar y otros que habían nacido para obedecer. Estas rebeliones serviles, como ha dicho Sergio, ha hablado la de Espartaco, pero en el año 100, o bueno, un poco años del año 100, en la época de Mario hubo una en Sicilia muy potente, y en el año 133 hubo otra muy potente también en la misma Sicilia. En esta Sicilia se generó, que hablamos en Calamares, unos reinos helenísticos, a estilo helenístico, con sus reyes correspondientes, y estos
eran esclavos que salieron de las villas de la esclavitud y tenían esclavos. O sea, ellos no querían acabar con la esclavitud. Lo que no querían ser era esclavos. Pero cogieron a todos sus amos y cogieron a todos los esclavos que habían en las ciudades, que los consideraban menos esclavos que los de campo, y los utilizaron como esclavos. O sea que estos esclavos liberados, como ha dicho Sergio, no pretendían de ninguna de las maneras acabar con el sistema. Lo que querían es mandar ellos. Y esto lo tenían muy claro en la antigüedad. Por eso hay que tratar de ver las cosas como se veían antes, ¿no, Sergio? Esto del presentismo de siempre, ¿no? No, Espartaco no era un libertador de esclavos. Espartaco no quería ser esclavo. No quería ser esclavo. Lo que nos ha llegado de Espartaco, ya sabes que está todo viciado por Roma, porque claro, Craso no va a ganar a un Minundi, ganaría a un tío enorme, ¿no? Pero estoy segurísimo que si tenía 100.000 personas, había otro montón de gente que los tenían a esas 100.000 personas esclavizados. Y esto está clarísimo. Así que la esclavitud, el sistema antiguo no funcionaba sin la esclavitud. El sistema productivo era la esclavitud. Y esto como era el tema, ¿no? Y esto fue hasta no hace mucho. Los otomanos tenían esclavos. Estamos hablando de hace 500 años. En América hubo esclavos hasta hace poco tiempo. Son sistemas productivos que a mí me parecen abominables al día de hoy, pero hace 700, 1000, 3000, 4000 nadie se planteaba que existiera la esclavitud. Lo que no querían ser era esclavos. Pero nadie serio de verdad, pues quería cambiar ese sistema productivo. No hace mucho tuve una conversación precisamente con alguien que me preguntó, dice, bueno, es que te das cuenta cuando hablamos de la Edad Media y tal, la Edad Media, un momento, digamos, un paréntesis en la historia, oscuro, negro, que no fue así, ¿no? Pero bueno, se inventan muchas cosas, se hacen muchos avances científicos. Y me hizo mucha gracia porque me preguntó, bueno, y date cuenta de que Roma, durante tantos y tantos y tantos años, tantos y tantos siglos, ¿cómo no se le ocurría, por ejemplo, perfeccionar el arado, perfeccionar el no sé qué, perfeccionar... Y yo le decía, mira, simplemente, ¿para qué? ¿Para qué? Si había esclavos. Punto. ¿Para qué voy a inventar algo? ¿Para qué voy a usar si tengo una masa esclava? Que además es el fundamento de la rueda de mi negocio, de mi civilización. O sea, necesito más esclavos, conquisto más. O sea, voy a conquistar y voy a traerme esclavos. O sea, es simplemente, ¿vamos a paralizar la rueda? No, hay que seguir. Es lo que tú dices. Y lo que tú decías, Antonio. Lo que tú decías, Antonio, que es muy claro el tema del concepto, ¿no? Que es el propio motor económico es el que acaba convirtiéndose en la crisis, ¿no? Uno de los detonantes, uno de los aspectos que provoca la caída precisamente del Imperio Romano de Occidente es precisamente ese déficit de mano de obra esclava, ¿no? Porque realmente... entre otros casos, porque si hablamos de la teoría de la caída del Imperio Romano de Occidente, pues hay muchos factores, ¿no? Hay gente que dice, no, es que el cristianismo, sí, es que tiene una parte de peso. La esclavitud, sí. El déficit de mano de obra esclava, sí. La barbarización del ejército, en lo cual pues los romanos ya no ejercen la carrera militar, sí, sino que la hacen los bárbaros federados. Correcto, pero es que realmente cuando ya no hay nada que conquistar porque estás perdiendo todos tus territorios, porque te los estás quitando, te los están conquistando, ya no produces esa ingente cantidad de esclavos que necesitas. Entonces, esas provincias ya no trabajan para ti, no dan los recursos y se produce la fractura económica, ¿no? Y al final es el quid de la cuestión, pues podría ser uno de los pilares más básicos, tanto para lo bueno, para que el sistema y el engranaje funcione, como para lo malo, porque si se produce un déficit por escasez de campañas y estás pasando de ser conquistador a ser conquistado, ¿vale? Ya no produces mano de obra esclava, sino que eres mano de obra esclava. O sea, tu gente pasará a formar parte de los esclavos de esas tribus o de esos pueblos que están sirviéndote luego a la postre, ¿no? Y que tú estás contratando y que les estás dando todo el poder militar, que a la postre será el poder político y el poder para gestionar y hacer y deshacer, ¿no? Entonces, entramos en un bucle peligroso en el cual el propio sistema se convierte en lo que origina la crisis, ¿no? Pero también es que hay que darse cuenta que es lo que tú decías, es que hasta ese momento nadie se había planteado el por qué hay que hacer otra cosa, por qué hay que innovar si tengo esta
masa de gente. Y lo que decía Ángel antes de las revueltas serviles, si es que a Roma le daba igual, si se tenía que cargar a 100.000 esclavos por la revuelta de Espartaco o las de Sicilia, luego pondría otros 100.000. Si es que al final todo es eso, todo se remite a que existía la capacidad de reponer, porque había masas y masas y masas de esclavos. Pero además tenemos que pensar una cosa. En una sociedad práctica, el animal más versátil es el humano. Vale para todo. Un buey sirve para tirar, pero no te pone la mesa. Es así de sencillo. Un caballo te lleva de un sitio al otro, pero no te hace una pared, ni te acaba un foso. Sin embargo, el humano sí. O sea que como hablando crudamente, si yo necesito una herramienta que pueda servir para muchas cosas, el humano es la herramienta perfecta. Es la navaja suiza. Sí, todo en uno. O sea, el esclavo me sirve para hacerle el peinado a mi señora, la ornatrix, y me sirve para levantar sillares, para hacer un puente. Y es una persona. Esto no lo puede hacer con otro tipo de animal. Y es así de sencillo. Pues bueno, el tema de conquista, cogeré muchos esclavos y los esclavos vernáculos, que son aquellos que ya han nacido esclavos, pues nos dedicamos a hacer granjas de esclavos vernáculos. Granjas, mujeres pariendo esclavos. Que su misión era parir esclavos y trabajar en las villas, ¿no? Y este es el sistema productivo. ¿Y para qué lo voy a cambiar si el sistema me funciona? Es así de crudo y así de duro. Funciona. Roma es grande, la civilización más grande que hubo en el Mediterráneo. ¿Para qué voy a cambiar el sistema? Y el el propio señor, el propio Dominus, el propio romano, sabe que si yace con una esclava, que es un ser inferior, luego nacerá un esclavo, pero es también, al final, una mano de obra que está adquiriendo para él, para su gens, para su familia, para su sistema de producción. Entonces, al final, asumimos que para que todo esto funcione, necesitamos mano de obra. ¿Y cómo se genera? Pues ya no solo por la conquista, sino como dice Ángel, con la producción del propio esclavo, ¿no? Y al final hay que ver esto y hay que entender esto como a ojos del presentismo, porque es lo que queremos nosotros romper, ¿no? Que esto no es algo que nosotros aprobemos ni que veamos como lógico, sino que simplemente nos limitamos a explicar lo que ocurría y cómo un romano de ese momento entendía el sistema esclavista y lo que le rodeaba y para lo que le servían los esclavos. Es que hay que entenderlo. No es... ¿Y cómo ven al concepto de la mujer esclava? Pues mucho peor todavía. Permíteme, Sergio, dar un ejemplo. Eso está claro. O sea, el oyente se tiene que meter en la sandalia de un romano. Las caligae de un romano. No puede absolutamente entender, y sobre todo menos este tema, o sea, la esclavitud, la prostitución, desde la perspectiva nuestra. O sea, de momento ya estamos hablando de una perspectiva precristiana, cosa que a nosotros nos marca, somos una cultura judeocristiana. O sea, eso ya, la moralidad es distinta. Estamos hablando ya cuando entró el cristianismo, pero ya sí estamos hablando de 20 siglos después. No, es que no podemos. Es lo que tú decías, un señor se acostaba con una esclava y tenía un esclavito. Tenía un esclavito, se satisfacía y aparte hacía una inversión. Es que era así. Es que la película de Espartaco que estábamos hablando antes, cuando le dice Craso a Antonino, Antonino, ¿tú qué eres? ¿Más de caracoles o de ostras? Y hizo así Antonino, hasta luego, ya estaba en el Vesubio. ya se quitó de en medio. O sea, es que la esclavitud era todo. O sea, era una mesa, era una lámpara, un esclavo era una cosa. Punto. Sí, ya está. Permíteme dar un ejemplo crudo. Crudo para que la gente un poco piense. Yo soy un romano de bien, y me voy al Valle del Velabro, que está allí justo detrás donde está el templo de Castor y Pollux. Hay una calle que se llamaba la calle Toscus, y allí estaba el mercado más principal. Entre la calle Toscus y el Vicus Iugarius estaba el mercado más importante de esclavos de Roma. Entonces yo iba allí y me iba a comprar una esclava, pero yo la quiero para procrear esa esclava. Y como romano, llegaré allí y lo primero que harían sería presentarme a esa mujer desnuda, para que yo viera que esta persona era sana. Me fijaría en sus caderas
Estoy hablando que estoy comprando como esclavo a una mujer para procrear. Me fijaría en sus caderas, porque las caderas anchas querrían decir que tendría menos problemas en el parto. No vaya a ser que en el primer parto se me muera por inversión. Es así de duro. Pero le preguntaría a ese hombre y le diría, ¿esta mujer tiene la regla regular? ¿Debiendo los metros regular? Porque yo querría saber cuándo ovula. Y para saber cuándo ovula, que es cuando lo voy a mandar al semental o cuando yo la voy a utilizar para fertilizarla, son unos ciclos que son 14 días antes de la regla. Bueno, pues yo lo preguntaría y lo diría. Y le viene constante. ¿Y cómo hace el flujo de sangre? ¿Lo hace abundante? ¿Lo hace poco? Yo preguntaría eso para comprarla. Porque estoy comprando una máquina de procrear. Y así de duro comprarían a esa muchacha. Y aquella muchacha estaría allí mirando y su vida va a ser esta. Ir a un sitio a procrear hijos, 5, 10, 12, los que fuera. Hay escritos de un tal Culumela, que era un bético, era una persona aquí de la Bética, que dice que él tenía muy buen corazón y que cuando parían 3 hijos ya les quitaba tareas arduas. Y cuando parían 5 les daba la libertad. La libertad era hacer las libertades y se quedaban igual, atadas a él, pero ya no las utilizaba para procrear. O sea, ¿cómo compraban estas mujeres la libertad? Pariendo a 5 hijos que ese hombre iba a vender. Pues esta es como venían ellos, como veía un hombre de estos que iba a comprar una esclava en este caso al Vicus Toscus, ¿no? A la calle donde se vendían más esclavos en toda Roma. Y la compraría así. Y para él no era una persona, para él es un objeto que le procrea, que no solamente le va a hacer trabajo mientras esté viva, sino que le va a generar una inversión. Te compro para que me des más esclavitos. Claro. Claro, de hecho, el hombre el más rico precisamente por la esclavitud en Roma era Craso, ¿no? Fue Craso el que murió con los partos con el orito, ¿no? Cuando se lo bebieron. Pero es que es así. Y esto, aunque siempre necesitamos hacer un disclaimer de esto, no, es que claro, lo que pasaba en Roma, bueno, es que cualquier tiempo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, los Lebensborn, las granjas nazis, ¿qué es lo que se hacía allí? O sea, simplemente mezclar a un semental de la SS con una pura raza aria, una mujer, para que tener futuros soldados del Reich. Pues esto es exactamente igual. Vamos a mezclar a una buena hembra, como puede ser una buena yegua, como tú has descrito, y vamos a mezclarlo con un semental, o yo mismo que me creo un semental, ¿no? Y vamos a procrear bienes. Vamos a tener bienes de consumo, bienes de producción. Ya está. Esto es así de claro. Vuelvo a decir, o sea, un dominó podía perfectamente. ¿Por qué? Pues porque me he levantado así. Cortarle una oreja simplemente a su no había problema. ¿Verdad? Estamos hablando de un esclavo, de una cosa. Era un taburete. Para esto tenemos que tener primero que la sociedad se lo crea y luego, como dices tú, que la ley te proteja en este sentido. O sea, te da a ti la propiedad absoluta y a él le quita la dignidad humana, para que entendamos, porque si no, no lo puedo cosificar. Claro. Hacerle esto a un ciudadano romano como tú, eso estaba mal, estaba castigado por la ley. Sin embargo, esto es tu propiedad, él no tiene dignidad, es un ser inmundo, y como no tiene esa libertad, no puede decidir sobre su vida, decides tú sobre él. Tú tienes, en este caso, el dominus, ¿no? sobre el esclavo. Tú puedes utilizarlo para lo que quieras, es tu propiedad absoluta, y hay una base jurídica que permite hacer eso. Incluso hay todos los resortes del Estado que te permiten, como pasó en el caso, por ejemplo, de Espartaco, que es una cosa muy bestia, pero en términos generales, cuando se escapaban 1, 2, 3 esclavos, existían patrullas y existían gente que los buscaba para castigarlos. Y cuando el esclavo que se escapaba estaba condenado, seguramente estaba condenado a muerte, pero a menos lo mataban haciéndolo sufrir en público para que los demás aprendieran en cabeza ajena. Todo esto te lo tiene que permitir la ley. Si algo tenía Roma es que estaba completamente legislada, estaba completamente estipulado absolutamente todo. Incluso, por ejemplo, si hablamos, ya te digo, del tema de la prostitución, ¿no? La lex Lulia, la papia popea,
todos los argumentos que Augusto, toda esa normativa que hace para controlar, regular la prostitución. O sea, allí se regulaba, en Roma se regulaba todo. Todo estaba regulado. Cuanto más esto es tan importante como el mundo esclavo. Daros cuenta de cuántos esclavos podía tener Roma, in situ, en la misma ciudad. Estamos hablando de una ciudad de 1 millón y algo de habitantes. ¿Cuántos esclavos realmente cabían en Roma? ¿Cuántos había? Imaginaros si no estuviera eso súper estipulado, controlado al máximo. No, y además el concepto del esclavo ya no es solo el concepto del romano hacia el esclavo, sino el concepto del propio esclavo hacia sí mismo y hacia su condición. Es la aceptación. A veces lo decimos, ¿no? La sumisión del esclavo hacia su señor, sabiendo que al estar en esa condición, tenía que aceptar todo lo que ese amo le infligiera. En este caso, sabemos y hay constancia que no tenían ningún derecho, ¿vale? No tenían ningún derecho reconocido por el derecho romano en este caso. Al igual que el propietario y el amo tenía derecho a ejercer según qué actos y la legislación le protegía y la legislación le amparaba, a un esclavo no le amparaba en nada. Es decir, todo estaba aceptado, todo lo que le hiciera el amo a su esclavo, desde el hecho de procrear hasta el hecho de ofrecerle esa mujer, que es esclava suya, a otros esclavos o a otros invitados, incluso golpearla, flagelarla, someterla a infinidad de actos que a día de hoy pensarías, es que no, esto no hay quien lo compre, ¿no? Y evidentemente nos echamos la mano a la cabeza cuando pensamos que en el siglo XVII o en el siglo XVI todavía había esclavitud, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo hemos evolucionado? Si es que esto, recientemente, la abolición de la esclavitud es algo muy reciente, pero a ojos de un romano, pues como a ojos de un griego, como a ojos de un persa, como a ojos de un egipcio, como a ojos de un germano que capturaba a un romano, para un germano o para un bárbaro de más allá del limes que capturaba a un romano, ¿qué os creéis? ¿Que no lo trataban como esclavos al romano? Claro, es que al final el concepto de todos los sistemas económicos antiguos están basados en la fuerza de producción por parte de otro ser humano, ¿no? Y esto es más viejo que el hombre. El hombre, desde que pudo, esclavizó a otro para que le hiciera su trabajo y para que él no tener que esforzarse tanto, y lo que no hacían los animales, como decía Ángel y como hemos dicho antes, lo que no llegaba a hacer un animal, como era poner la mesa o darle placer sexual, bueno, eso de placer sexual ya hay de todo, ¿no? En el mundo hay gustos para todo, ¿no? Pero al final el saciarse, decía, me parece que decía Catón, ¿no? Que el hijo del romano, el joven adolescente romano que empezaba a flirtear con el sexo, pues qué mejor que irse a un prostíbulo para no tener que hacerlo con la mujer de otro romano, ¿no? Que fuera libre, ¿no? Al final, para proteger a la patrona. La moral, claro. La piedad, la pureza de esa matrona, ¿no? Al final, para eso estaban las esclavas, también tenían las prostitutas tenían esa función, una función social. Sí. Y es duro, pero es así. Servían para que esa violencia y esa ira y esa rabia contenida que podía tener un romano de bien, ¿vale? Saliera en un prostíbulo y no saliera asesinando a otro romano, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, el concepto que tiene la propia ley y la propia moral, como bien has dicho antes tú, muy regulada por hombres muy importantes como el propio Augusto, con todas esas leyes, pues vienen un poco encaminadas a que hay una cara B del cassette, ¿no? Está la cara A, que es la que escuchas, la cara B donde pones lo que no te gusta escuchar tanto, ¿no? Y que a veces no llegas a la cara B, pero existe. La cara B está y es la cara más amarga de la realidad, pero la cara A para muchos de esos que estaban ahí, ¿no? Que se creían que estaban en la cara B cara al público, pero para ellos era su cara A y la única, porque no había otra. Entonces, al final, el concepto de la prostitución, como ya veremos ahora que hablaremos del concepto de la prostitución, de los diferentes tipos de prostituta y de cómo estaba regulado, porque había prostitutas libres y habría prostitutas que eran esclavas, o sea que el concepto está un poco mezclado, ¿no? ¿Está todo regulado? Sí, pero a veces no sabes dónde está el límite de una cosa y de otra, dónde empieza una cosa y acaba la otra, ¿verdad? Sí, antes, Sergio, de ir a la prostitución, yo querría quedarme un poquitín en la esclava normal que está en una domus, que está en una casa, o que está, por ejemplo, en un campamento, en un canavae.
de un campamento romano, ¿no? Y esta persona, pues, el uso de su cuerpo por su amo o por cualquier persona que sea amiga de su amo o que pague su servicio es una cosa obligatoria. No se puede negar. O sea, una esclava que vive en una casa, si el amo quiere usarla, la usará. Y ella no se puede negar de ninguna de las maneras, ¿vale? Esto, desde luego, desde nuestro punto de vista, es totalmente atroz, ¿no? Pero desde el punto de vista de esta mujer, que para nosotros dicen los hombres utilizan, algunas mujeres las utilizan para su disfrute sexual. Estas mujeres, algunas de ellas, por pura supervivencia, llámales símbolo de Estocolmo o llámales como quieras, ofrecerían su cuerpo para intentar mejorar en esa escala que había entre los esclavos. No era igual la concubina bien mirada por el amo que la que tenía que estar todo el día de rodillas limpiando el pasillo. Entendamos también esto. Así que ellas, por autodefensa propia y dura, se tendrían que ofrecer al amo, al hijo del amo, aunque supieran que fueran secundarias, pero si ya te miraban bien, ya te daban más de comer, igual te daban una habitación para dormir tú y no tenías que dormir pie o cabeza en un establo con los animales. Y esta promoción utilizando el sexo, que lo puede utilizar la mujer, hablamos de aquella época, también lo utilizaban. Esto, Sergio, tú y yo hemos hecho muchos programas, por ejemplo, y sabemos que ha habido amos que han procreado con esclavas y han querido a esos hijos y han liberado a esos hijos. No los han dado como esclavos, los han aceptado como suyos. Y sabemos, por ejemplo, en el mundo militar, estas focaeriae, que las compraban los soldados para usarlas para limpiar a la casa y para usarlas para calentar la cama, para que nos entendiéramos. Estas focaeriae, estoy seguro que por pura supervivencia, porque es por pura supervivencia, cuando ese soldado llegaban, les ofrecerían una sonrisa y les pondrían el mejor plato que podían y se pondrían sugerentes con ellas y les alabarían todo lo que fuera, porque esperaban que ellos se les hicieran cotidianas, que les hicieran hijos, que quisieran a esos hijos, y como ella era la madre de los hijos, a partir de esa unión pudieran ser liberadas. Seguramente muchas de ellas surgiría el amor, porque al final dos personas que viven juntas se pueden enamorar, aunque uno sea el amo y el otro sea una cosa, ¿no? Pero tengamos que tener en cuenta que estamos en sociedades de supervivencia y ellas son usadas con el sexo, pero algunas de ellas, por pura supervivencia, también utilizarían el sexo para promocionar en esa sociedad. No, Ángel, y hemos hablado en muchos casos. Cada uno utilizaba sus armas, ¿no? Frente a un amo que tenía un poder absoluto, ¿no? El ius vitae necisque, por ejemplo, ¿no? O sea, el derecho de tu vida o de tu muerte en su mano, tú también tendrías que usar tu habilidades, tu posible ventaja en un momento dado, que también te digo una cosa, tenía las patas muy cortas, ¿no? Porque si hoy se encaprichaba contigo, en el próximo hornada de esclavas podía entrar una que te defenestrara a ti, ¿no? También, ¿no? Pero el caso es evidente, lógico que las mujeres, los hombres, ¿no? Porque no solamente existía el esclavo, la esclava sexual, sino también el esclavo sexual, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres han usado sus armas, entre comillas, para poder vivir y sobrevivir en esas situaciones lo mejor posible. Eso está claro. Pero no solamente en esta época, en todas. Ahí tenemos, por ejemplo, el presidente, creo que fue el presidente Jefferson, ¿no? Estadounidense, que tenía una mujer que era negra y tuvo hijos con una mujer negra cuando la esclavitud en aquella época, fijaros lo que era, ¿no? De hecho, se tuvo que retirar, ¿no? Se tuvo que ir de presidente porque se había liado con una mujer de color y había tenido hijos con una mujer de color. No, y al final, en el caso de las focariae que hablaba Ángel, es sabido, porque se ha encontrado por epigrafía, por numismática, por mujeres, antiguas esclavas que sus maridos legionarios, oficiales incluso, ¿no? de la legión, liberaron, las hicieron libertas, y que a la hora de que muriesen les hicieron una tumba con una epigrafía alabando su relación. Y por tanto nos estamos encontrando ante esa situación precisamente que hablaba Ángel, ¿no? Que de esclavos pasan a ser las concubinas
y de las concubinas pasan a ser las madres de sus hijos, y esos hijos, para que sean libres, se les ofrece la libertad a la madre y esos hijos ya pasan a ser libertos, y en una generación, pues a lo mejor esos niños ya pueden estar sirviendo como auxiliares o como legionarios en las tropas romanas. O sea que al final también es una inversión para Roma. Entonces, ¿habrá más esclavas o no? O ya no las habrá para ese hombre, ¿no? Pero al final surgen matrimonios y nos encontramos en una situación de mutua necesidad, porque para el legionario que viene de una campaña donde ha estado pasando penalidades, si llega allí y se encuentra su casa bien limpia, sus cosas bien ordenadas y con una mujer que está dispuesta a darle lo que en ese momento necesita, pues al final es una relación simbiótica, ¿no? Y al final pues nos encontramos ante eso, ¿no? Que de una necesidad surge también algo más alto, más elevado, ¿no? Entonces, esto es común. Entonces, el concepto de una mujer con un esclavo, de una esclava con su señor en el concepto urbano, pues ya es diferente. Y de una mujer esclava de campo, imaginaos, ¿no? Una mujer esclava en el campo, pues aún lo tendría muchísimo, muchísimo más difícil, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? El esclavo urbano al final tenía una necesidad, tenía unas cosas que hacer, pero en el campo, ¿para qué quieren a los esclavos y a las esclavas? Sino para ejercer de mano de obra y de los trabajos más duros habidos y por haber. Entonces, nos encontramos ante esa tesitura, ¿no? El tema, claro, yo quería poquitín hablar sobre todo lo ha dicho Antonio, ¿no? También del tema de la esclavitud, del uso sexual del varón también era una cosa muy común en la antigua Roma, ¿no? Pero bueno, como estábamos un poquitín, otro tema también que hay que, lo digo para ir tocando temas, ¿no? Otro tema también que hay que tocar es el uso, en este caso, a la mujer procrea y genera esclavos. Pues una manera de mantener la fidelidad de estas personas, cuando yo tengo una esclava y un esclavo que me sirven bien y yo considero que me aportan, yo como amo, consiento de una manera ficticia que vivan en matrimonio, que vivan en contubernio, que vivan pero ilegal, no tiene nada que ver, yo siempre seré dueño de los dos. Estas personas viven como pareja, viven en esa ilusión de que son una pareja y tienen hijos. Esos hijos no son de la pareja, esos hijos son del amo. El marido es del amo y ella es del amo, pero les deja vivir en esa ficción. Entonces esos tienen una familia de ficción, de mentira, pero les controla el amo. Si hacen algo que no deben, les quitará a los hijos y se los venderá. O sea, el control de la familia, el control de la reproducción de la mujer en este caso, también sirve un poquitín para cortar su libertad. Es lo que se conoce como voluntad viciada. Yo hago lo que tú me dices, pero claro, ¿qué opción me queda? Si no hago lo que tú me dices, me quedo sin mis hijos. Esto también se utilizaba. Sí, claro, era un nivel de coacción permanente. Está claro, pórtate bien, si no, esto que tiene ahora mismo se te acaba. Y por supuesto a tus hijos, pues ya sabes, tendremos que llevarlo a un puerto, embarcarlo para Hispania o para, vete tú a saber. Eso está claro, ¿no? Una forma de controlar. El concepto Antonio, que decías, que me ha parecido muy interesante, no es lo mismo nacer esclavo que ser esclavo de guerra o haber sido conquistado, ¿no? Al final la historia cambia bastante, ¿no? Lo tendrás que acabar aceptando, sí, pero el que ha acatado la libertad tiene el concepto muy diferente, ¿no? Entonces, al final, nacer esclavo, el que es esclavo de segunda o tercera generación, ya lo lleva prácticamente en la genética, ¿no? Pero el que no lo es, como por ejemplo, hay Espartaco, ¿no? Que decían, incluso las fuentes romanas viciosas y viciadas decían que era un noble tracio, porque siempre es mejor decir que tu enemigo es un noble tracio que no decir que es un matao, que has conseguido ahí en una guerra de rapiña y que por circunstancias X se ha convertido en el líder de una revuelta, ¿no? Pero sí que es verdad que especificar también lo que decíamos, ¿no? Diferencia entre nacer o hacerte esclavo una vez has sido libre, ¿no? Entonces yo pienso que eso es muy importante. Sí, los esclavos nacidos en la casa, los vernáculos estaban mejor considerados porque hablando a los romanos ya estaban domesticados. No hacía falta enseñarles, ¿no? Otro nivel de control que había sobre la esclava, sobre todo, y sobre el esclavo también, era el negarle una educación, el negarle los conocimientos. Como yo no tengo conocimientos, no puedo prosperar en la vida. Si yo salgo de lo que yo sé hacer, si yo salgo de limpiar, si yo salgo de limpiar el suelo, no me han enseñado absolutamente nada más. O sea, a mí, sobre todo en granjas donde había muchos esclavos, en las casas pequeñas,
donde había pocos esclavos, pues estos esclavos tenían que hacer muchísimas más tareas, ¿no? Pero en una granja que yo tengo 10.000 esclavos, yo puedo dedicar perfectamente a 20 mujeres a limpiar el suelo de la domus. Y solo saben limpiar el suelo de la domus, no saben cocinar, no saben hacer la lana, no saben solamente limpiar el suelo de la domus. Con lo cual, no tienen ningún otro futuro fuera de ahí. Con lo cual, tú mismo les estás cortando sus ansias de libertad, porque ellas mismas piensan y dicen, ¿y qué hago yo si salgo de aquí? Es más, si salgo de aquí, ¿a dónde voy? Porque ellos no saben dónde viven, no saben dónde están, no tienen información, solo saben que van a dormir al establo o a barracones cerca de los establos y que van a limpiar a la villa, no saben absolutamente nada más. Y que les están diciendo continuamente, tú vales menos, tú no eres una mujer como esa mujer que duerme con el amo, porque ella es una matrona, es una mujer digna, es una mujer pía, tú no eres una mujer, tú eres otra cosa, que sirves para limpiar. Suerte tienes que yo, que soy bueno, te doy de comer todos los días, porque tú eres una inútil y no eres capaz de hacer ni de limpiar tan siquiera bien el suelo. Esta presión psicológica de hacerte menos, cosificarte y negarte una educación y una preparación es un uso que también se utilizaba para para mantenerlas sumisas. Claro, después también no tenían nada que ver, por ejemplo, en la procedencia del esclavo. O sea, no es lo mismo coger a un marcomano, traérmelo a Roma, que traerme a un griego. Ojo, estamos hablando de palabras mayores. Grecia, aunque se le denostaba a Grecia porque era una forma muy disoluta de vivir, esa forma de vivir a la griega. Pero bueno, es la cuna de su civilización. Ahí en la profundidad de su corazoncito. Si nosotros decimos que somos romanos, ellos decían que eran griegos también, te digo, ¿no? En cierta forma. No es lo mismo también. No se le trataba igual a un griego instruido que no a un tío de 1,80 con largas trenzas y que estaba cuadrado, que lo que servía era para romper troncos, ¿no? Esto que dices, Antonio, es muy interesante porque nosotros ahora, en el siglo XXI, vivimos con el concepto de clase. Entonces, por ejemplo, el proletariado pensamos que somos una clase. Las mujeres pensamos que somos una clase, ¿no? Bueno, que son una clase en este caso. Esto en Roma no existía. Entre los esclavos no había igualdad. Ningún esclavo pensaba que era igual que un otro esclavo. Un esclavo de ciudad no se pensaba que era igual que el otro esclavo. Un esclavo que servía en la casa de Sergius, por ejemplo, del Palatino, no pensaba que era un esclavo como uno que servía en mi casa, que soy un plebeyo que vivo en el Aventino. El esclavo de los Cornelios, para él, era de mejor categoría que el esclavo de uno que vivía en la Subura. Pero eso se ve en la servidumbre en el siglo XIX en Inglaterra. No es lo mismo ser el sirviente del Lord no sé cuánto a ser el sirviente de Sir no sé qué. Vivir en una zona, vivir en otra. Esto es así. Sí. Volvemos un poco atrás a la mujer para pasar luego ahora a la prostitución, entender que toda aquella esclava, el amo y el ama eran dueños absolutos de su destino, de su vida, y las podía usar para lo que quisiera. Una esclava que se dedicaba a limpiar, en cualquier momento el ama o el amo podía tener deseo sexual y usarla. Y luego ella seguía con su trabajo. Y ya está, no pasaba absolutamente nada más. Así que la vida en la esclavitud, el uso de la esclavitud también traba el uso del cuerpo. Pero ya existían esclavas, la mayoría de las mujeres que se dedicaban a la prostitución en Roma eran esclavas para ejercer la prostitución, ¿no? La frase que ha dicho Sergio era: es bueno que los jóvenes poseídos por la lujuria vayan a los burdeles en vez de tener que molestar a las esposas de otros hombres. Esto lo dijo Catón. Se consideraba la prostitución... Claro, Catón el Viejo, sí, el censor. Se consideraba la prostitución en aquella época, con esta doble moral que tenía a Roma, que estas mujeres eran inmundas, estas mujeres eran lo peor de la sociedad, pero eran necesarias, porque así los hombres, estamos hablando de un mundo en el que la virilidad del hombre tenía que ser demostrada, porque si no el hombre era un tímido, era un cobarde, y llamarte cobarde era el peor insulto del mundo, con lo cual... Es esto, ¿no? ¿A que no te atreves? Pues aguántame, Gladios, que voy para allá. En un mundo en el cual la virilidad está a flor de piel, en un mundo en que la violencia está por encima de cualquier cosa, en el mundo en el que ejercer la fuerza sobre ti es una manera mal de solucionar los problemas, por no decir la primera manera de solucionar los problemas, en un mundo en el cual si yo ejerzo la violencia contra ti y contra tus tierras, me las puedo quedar porque soy más fuerte que tú. ¿Entiendes? Pues ellos entendían que si yo me desfogo
por algún motivo evitaré que esa violencia salga de estas mujeres inmundas. Y estas mujeres se dedicaban a la prostitución, ya nacían para esto, ¿no? Y había una organización espectacular para este tema. Por ejemplo, yo leí no hace mucho un documento de una prostituta, en este caso de Egipto, que le daban permiso a los recaudadores de impuestos para ejercer la prostitución en un lugar determinado. ¿Entendemos? O sea, las prostitutas en Roma pagaban impuestos y tenían el leno, las tenía que legalizar ante el edil. Las prostitutas legales, siempre había ilegales, ¿no? Y esto lo entendían porque era un bien, primero era un bien social y después, ya sabes que como en Roma pues todo estaba arreglado, estas personas pagaban impuestos, pero eso sí, no se consideraban mujeres, se consideraban otra cosa, se consideraban en este caso inmundas, que eran esclavas o incluso personas infames. Claro, eran personas que habían perdido su virtud. Una mujer, por ejemplo, libre, que se ejercía, que por la desgracia que fuera, tenía que dedicarse a la prostitución, automáticamente la familia la apartaba de ella. Las mujeres de bien ya no les podían hablar. Todo ese círculo, nosotros a veces no somos conscientes porque es muy difícil de explicar, pero tenemos que tener en cuenta que hace 2.500 años, hace 2.200 años, las mujeres hacían una comunidad enorme, bestial. O sea, las mujeres vivían en comunidad. La madre, la hija, la vecina, todas estas personas hablaban entre ellas. Había un mundo evidentemente de hombres y había un mundo evidentemente de mujeres. Y estas mujeres ayudaban para todo, hasta en los partos, hasta en los llantos, hasta en las alegrías. Pues estamos diciendo que una mujer que por desgracia tiene que, porque su marido muere y no tiene otra vida nada más que irse a la prostitución, todo ese círculo se le rompe. No le pueden ni hablar. Claro, claro. Se le produce el silencio social. Y eso pasaba también con las prostitutas. Y date cuenta de una cosa, estamos hablando de Roma, estamos hablando de miles y miles y miles de soldados todos los años que salían a luchar, que lo mismo no volvían. O sea, date cuenta de la demografía cómo cambia, un montón de hombres que ya no vuelven, un montón de mujeres que ahora cómo se ganan la vida, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? O sea, porque las prostitutas, verá, era una actividad tolerada, ya os digo, pagaban impuestos, estaba totalmente regulado, era tolerado. Pero a las prostitutas, bueno, y a quienes frecuentaban a las prostitutas, eran objeto de, digamos, de desprecio, ¿no? Los ciudadanos respetables evitaban, ¿no?, que su relación con una prostituta se hiciera pública, ¿verdad? Tú estabas muy bien que tú, para desfogarte, tú fueras con una prostituta antes que con una matrona, con una mujer romana distinguida, una mujer que no podía hacer ciertas cosas que la prostituta sí, ¿no? Pero bueno, también te digo una cosa, que no se enteraran mucho, ¿no?, de mi relación con las prostitutas, porque eran infames, lo que tú acabas de decir. Estaba más aceptado. Disculpa, de hecho se han encontrado hay yacimientos con lupanares privados en Don. Sí, claro. Para que no tengan que ir a esos prostíbulos, ¿vale? A esos lupanares públicos. Y lo hacen propios. O sea, para que tú, un presidente de gobierno, no te vean de fiesta en una de estos, ¿qué hago? Pues me traigo la bodeguita a la Moncloa, digo yo. Sí, ¿Os acordáis de la bodeguita, no? Los que tenemos cierta edad, ¿no? Estamos diciendo, Antonio, que también hay, entre las prostitutas también hay clases. No es lo mismo una delicatae, una famosae, que una felatrix. Por ejemplo, son prostitutas totalmente diferentes. No es la misma que la que ejercía fuera de Roma, en los bosques de Roma o las carreteras de Roma, que la que ejercía en un lupanar del Palatino o en un lupanar pues de la Subura. Las categorías son diferentes. Entonces, si yo soy un hombre de una cierta categoría, yo soy un patricio de bien, a mi casa, por la puerta de atrás, por el ostium, pues vendrá una de delicatae, vendrá una prostituta bien vestida, una prostituta que sabe incluso a veces hablar, puede hablar de poesía, y yo con ella converso, y luego pues esa noche está toda la noche conmigo y viene y luego se va. No voy al prostíbulo donde van todos los mugrosos, donde van los esclavos y donde van los braceros. No, pero también hay que tener en cuenta el concepto de prostitución dentro de la sociedad romana está aceptado, plenamente aceptado, incluso por las matronas. O sea, una mujer matrona de buena familia sabe que su esposo
va a ir a cubrir ciertas necesidades y ella lo va a aceptar. Realmente forma parte también de lo que decíamos antes, de esa aceptación, ¿no?, del concepto, porque la prostitución es un bien social. Es decir, es algo que está hecho pues para evitar ese desfogue, esa violencia, ¿no? Porque la violencia, si yo me desfogo fuera de casa, no la utilizo en casa, aunque también está aceptado y está permitido que el esposo con su mujer tenga ciertas conductas, ¿no? Lo que sí que es verdad que hay ciertas conductas que están vetadas, como por ejemplo que están muy mal vistas en la sociedad romana, como es, por ejemplo, el acto de la felación. Por ejemplo, para una prostituta que se dedica a hacer felaciones es lo más bajo que te puedas encontrar. ¿Por qué? Porque el concepto de felación para un romano es un concepto sucio, incluso para un hombre, ¿no? Entonces, conductas depravadas o conductas extrañas en una sociedad romana las habría. Y por eso había prostitutas que se dedicaban excepcionalmente y exclusivamente a hacer ese tipo de actos, ¿no? Como las había las de los cementerios, las de los bosques, las del prostíbulo de mejor calidad, y luego estaban todas esas que te podían proporcionar una compañía tipo escort, para que no nos vamos a engañar, porque o las etairas, ¿no? Esas etairas griegas que tenían y eran capaces de componer, de cantar poesía, eran una prostitución de lujo, de un lujo elevado que se podía permitir. En un programa que tengo yo de las etarias, las comparo fácilmente con las geishas, ¿no? Eran señoras instruidas, señoras que, era deseable la compañía de esas mujeres, estaban siempre a la altura. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otras cosas ahora mismo. Sí. Una cosa otra vez para intentar pensar, Sergio lo ha hablado, ¿no? Ha dicho lo del consentimiento de la matrona romana. Alguna matrona romana, evidentemente todas las matronas romanas son diferentes y cada una piensa de una manera, pero tenemos que tener en cuenta una cosa: la mujer en la antigüedad, cada vez que paría se jugaba la vida. Los hombres íbamos a la guerra y en la batalla nos jugábamos la vida, pero en tiempos de paz, pues, ¿qué? En tiempos de paz, ¿qué? Pues podíamos morir por enfermedad, igual que las mujeres. Pero las mujeres se jugaban la vida en cada parto. Entre el 5 y el 10% de las mujeres morían en el parto. Con lo cual, una matrona, estoy convencidísimo, que una matrona que le ha dado a su marido ya 5 hijos varones y 3 hembras, cuando el marido se acercara, ella misma le diría: vete con una prostituta y déjame a mí tranquila. Yo te voy a respetar. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a abrazar porque además te quiero. Pero me estoy jugando la vida, hijo mío. Ves con esa, que esa no vale nada. No vayas al prostíbulo de la subura, porque tú eres un hombre de bien. Trae una casa, una limpia. Incluso le diría: mira, hay estas 3 esclavas que las puedes usar. Que no pasa nada. Ya me encargo yo de mandarte una esclava por la noche. Por a mí déjame, porque me puedo morir en un parto. Y yo ya he cumplido mi misión. Mi misión era darte hijos y procrear. Y como no eran matrimonios en principio hechos por amor, sino por cuestión política, pues al final los dos decían: bueno, ya hemos procreado, pues vamos a dedicarnos a otra cosa. O simplemente el hecho de procrear para tener descendencia, tanto por una parte como por la otra. Si no hay amor, tu deseo sexual y tus ansias de sometimiento, como tendría el hombre, porque el hombre romano es el que sometía, al final hay que entender que esa virilidad, esa ansia de conquista no solo es en el campo de batalla, sino un hombre que está instruido y que está enseñado en la posesión y en la supremacía al respecto. Y en el dominio, correcto. Entonces, si no hay amor en un matrimonio, porque es un matrimonio de conveniencia, como muchos de los que había, es decir, una vez has procreado y haces tu función de tener un hijo o 2 o los que sea necesario, tu deseo sexual y tus ansias de control lo ejerces con otras mujeres fuera del matrimonio. Entonces, la prostitución tiene esa doble vertiente, ¿no? Entonces, hay que entender que esto va más allá de lo que hoy en día podemos entender como prostitución, ¿vale? No tiene la misma finalidad, ¿vale? Sí que es una finalidad placentera de encontrar un deseo sexual y de satisfacerlo, pero para un romano iba mucho más allá. Y cuando digo romano / romana, porque al final el hombre también podía tener buscar el alivio con otros hombres, con esclavos, porque podría tener esa necesidad varonil de procrear para que la gens creciera, para tener descendencia, pero luego podía tener su deseo sexual sobre un hombre. Pero siempre, ¿verdad?, ese romano tenía que someter. Un hombre pasivo, un romano pasivo, era lo más... lo peor de lo peor. Lo peor del mundo. Sí, entonces, sí. Si era homosexual, tenía que poseer al esclavo. Tenía que ser activo. Correcto, eso es. Tenía que ser, el sexo, desde el punto de vista de un romano, era
la dominación. Yo, en cuanto yo lo hago, domino. Yo no hago el amor con una prostituta, yo la poseo, yo la penetro. Yo soy el activo, yo soy el que lo hace. La mujer no me hace, la prostituta no me hace una felación, yo tomo su boca. ¿Entendemos la manera de ver lo que tenían ellos? No es compartido como hacemos nosotros ahora el sexo, no. Ello es dominar. Yo domino, porque lo domino todo, porque es la manera que me han enseñado a ser. Y si yo no soy de esa manera, no conquisto el mundo. Si yo voy con el corazón, no conquisto el mundo. O sea, al final, si voy con el gladius en las manos, porque desde mi infancia me han dicho que yo tengo que dominar. En Roma, la prostitución masculina era más cara que la femenina. Incluso se sabe que hubo una embajada de prostitutas al mismísimo Tiberio quejándose de que, oye, los prostitutos nos están quitando clientes. Y además ellos no pagan impuestos, nosotros sí. ¿Qué pasa? ¿No? Se hizo un censo en los tiempos de Tiberio y dice que en los prostitutas legales en Roma había 32.000. Imagínate. Quería haceros un símil que nos lo hace a veces, lo hacemos a veces en el grupo de recreación, que es la vagina de la mujer es la vagina en latín. ¿Y dónde va el gladius? ¿Dónde se guarda el gladius? En la vagina, ¿vale? Es un concepto muy militar, machista, muy, pero es donde va esa supremacía, esa soberbia, ese control, ¿vale? Entonces, para un romano simbolizaba el poder militar, simbolizaba todo el control, pero también en el campo sexual. Entonces, al final, este símil es un poco, visto así, un poco sucio, ¿vale? Queda un poco así, poco pulcro, pero es el concepto que había en ese momento, ¿no? Entonces, hay que entender esto como el uso de la prostitución como un desfogue, ¿no? Y dentro de las prostitutas, pues hemos hablado, ya hemos enumerado un montón, pero también podíamos hablar de lo que cobraban, ¿no, Ángel? Porque hay una diferencia abismal entre una prostituta de la más baja escalafón, que a lo mejor te cobraba 2 ases, a una prostituta de mucha calidad que te podría costar una fortuna, ¿no? Entonces, ahí hay como un establecimiento también de jerarquía. Sí, pero dos ases estamos hablando de una barra de pan. Sí. Marcial nos habla de una bustaeriae, acuérdate, Sergio, que dice que cobraba 2 aurios. Dos aurios. No 2 ases, 2 aurios. Yo no he visto 2 aurios en mi vida. Yo soy un romano pobre. Esta era una prostituta muy especializada que ejercía en los cementerios, que ejercía con otro tabú. Sergio ha hablado del de la boca. Claro, para un romano hacer el sexo oral quería decirse ensuciar la boca. Y la boca era la palabra. Era lo que le hacía libre. ¿Qué te hacía la libertad? ¿Qué te hacía libre en Roma? El poder hablar, el poder opinar, el poder ir al foro, el poder ir al ágora en griego, ¿no? El poder opinar. Claro, ¿qué estoy haciendo? Ensuciando mi boca. Y lo ensucio mi boca o con el órgano sexual femenino, que ya de por sí es sucio porque tiene, según el mundo romano, ¿no? Tiene la menstruación y eso ya lo hace impuro, ¿no? O con el hombre, ¿no? Con lo cual eso era un tabú. Pero había otro tabú que era enorme, que era el de la muerte. El de la muerte, no tocar a los muertos. Pero claro, el tabú más grande, imagínate que una mujer se va encima de una lápida, se hace la muerta y tú allí la estás poseyendo y ella se está haciendo la muerta y cuando tú acabas, incluso ella se pone las 2 monedas y se tapa. Es como si hicieras el amor con una muerta en este caso, ¿no? Esto era carísimo. Exactamente, incluso entra dentro de una tumba. ¿Sí? Claro, pues esto, 2 aurios y la otra 2 ases. Con 2 ases, teniendo en cuenta que tenía que pagar impuestos a saber lo que le quedaba y teniendo en cuenta que luego el leno, que era en aquel caso el proxeneta, ¿no? El leno, también le cobraba el dormir, le cobraba el comer, que esto es una práctica muy actual también, ¿no? Tú me tienes una deuda, me la tienes que pagar, ¿con qué? Con tu cuerpo. Y mientras tú vas ejerciendo, pues yo voy cobrándote esa deuda y esa deuda nunca se paga. Correcto, sí. Pues es que la condición que hablamos hoy del tráfico de seres humanos, porque al final hoy en día se producen estos... ¿cuántas veces vemos operaciones de la policía desmantelando grandes grupos organizados que se dedican al tema del tráfico de seres vivos? Ojo, estamos hablando del tráfico de seres vivos, estamos hablando de esclavitud, porque no deja de ser una esclavitud sexual en el siglo XXI. O sea, no pensemos que todo esto se ha erradicado. Y todo esto, como os fijáis, es más antiguo que el propio hombre y más antiguo y viene de donde viene, de Roma, de esta... Porque para lo bueno y para lo malo, al final no vamos a ser aquí abogados del diablo, no vamos a hacer de ejercer de abogados del diablo, pero somos más romanos que los propios romanos, ¿no? Y a veces toda esta
situación, toda esta degradación de la condición del ser humano, pues cómo someten a esas mujeres en la actualidad, ¿no? Les quitan la voluntad, las tienen secuestradas porque les secuestran pasaportes, les secuestran, les hacen contraer deudas, pues al final no deja de ser lo mismo que hacían esas mujeres en la antigüedad, ¿no? O hombres, ¿no? Porque al final es todo dentro del mismo saco, ¿no? Pero lo que queremos demostrar o haceros ver con este programa es que la condición de esclavo era muy complicada, pero la condición de esclava, mujer, prostituta, pues ya cumplía esos 3 requisitos que le hacían incluso mucho más difícil, ¿no? Entonces, al final, ¿cuántas mujeres que eran prostitutas tenían niñas y esas niñas, cuando crecían, se formaban o se educaban en un entorno relacionado con el propio prostíbulo y con este mundo, y era lo único que conocían, ¿no? Al final hablábamos de los esclavos de segunda y tercera generación. Pues si has mamado y has visto todo esto toda tu vida, al final va a ser la realidad y la única realidad que tú conozcas y la realidad que tú encuentres como la normalidad. Es que este es el concepto, ¿no?, en el que queremos ahondar, ¿no? Que lo que es el día a día y lo cotidiano, desde fuera parece algo anormal, pero para una persona que lo vive y que lo mama y que lo experimenta, pues al final se convierte en la única realidad que conoce, ¿no? Y el mundo de la esclavitud, pues es lo que tiene, ¿no? Tanto el de la esclavitud... Es que diríamos, ¿qué es peor? ¿Ser esclavo gladiador, ser esclavo prostituta o ser esclavo de campo? Es que al final lo único que era bueno, incluso y así, era ser esclavo griego pedagogo, ¿no? Pero al final tampoco cobraban tanto, ¿no? Pero por lo menos no tenías peligro de morir. Correcto. Al final a lo mejor tenía un plato de comida cada noche y le dejaban dormir en un... No, a lo mejor debajo de la escalera, si había suerte, ¿no, Ángel? Hay esclavos muy especializados que vivían muchísimo mejor que hombres libres. La esclavitud es muy extensa. Entonces, un esclavo de una buena familia, antes daba el ejemplo de una Omnatrix, ¿no? Pero, por ejemplo, la Asanutrix, la mujer que cuidaba a la niña, la Aya de la Edad Media. Se nos ha ido, Ángel. Ha caído. Bueno, pues continuamos hasta que se reincorpore, ¿vale? Pero bueno, al final el concepto que queríamos traeros aquí hoy es el tema de la esclavitud y deciros que con todo esto... Caído. Ángel, ha sido tranquilo, ya hemos seguido. Iba a decir que el objetivo de este programa también era haceros ver que todo esto que estamos explicando hoy, pues imaginaos multiplicado o elevado a la enésima potencia cuando vengáis de viaje con nosotros, ¿no? Cuando vengáis a Roma a ver esta Roma secreta, este gran proyecto, pues hablar de esto, pues imaginaos, día tras día, durante 4 días, y explicando y llevándoos a estos puntos, a estos sitios donde tenía lugar todo esto. Yo creo que llevamos hemos estimado que llevamos 1 hora de programa más o menos, un poquito más. No sé si nos dejamos algo en el tintero que quieras comentar, no, Ángel, o... En todo caso, si quieres, comentamos algunos tipos de prostituta. Bueno, más que nada para ver que la prostitución se podía hacer. Por ejemplo, están las copae, que eran prostitutas que ejercían de camareras. Eran camareras y también eran copae. Eso hemos hablado de las famosae, que eran mujeres de apellido importante que se dedicaban a la prostitución. También hemos hablado de las delicatae, también hemos hablado que son las escorts. A mí hay unas que, bueno, las gustaría y también hemos hablado. A mí hay unas que me gustan mucho, que son las scaniculae, que eran las prostitutas que seguían al ejército en marcha. Cuando el ejército se ponía en marcha, los mandos sabían perfectamente que esos hombres se tenían que desfogar toda esa tensión. Entonces había lenos que perseguían con mujeres para que estos hombres pudieran ir atrás al campamento para un poquitín, desfogarse, ¿no? Hay muchísimas, ¿no? Las faldatrix, las amboletae, las lupae, las que servían en los bosques. Había prostitutas que son las forariae, que eran las que estaban fuera de Roma. Estas mujeres, todas ya para ir acabando, estas mujeres tenían un problema y era cuando se les acababa, dijéramos, su belleza física. Ya no eran atrayentes a los clientes y una de las cosas más habituales que tenían los lenos era darles la libertad. Si les daba la libertad ya no tenían por qué alimentarlas. ¿Y de qué vivía esa mujer que habían usado muchos hombres y ningún hombre la iba a querer y ninguna otra mujer le iba a prestar ayuda?
Además, fíjate, antes de terminar, porque ya vamos a ir recogiendo los bártulos, ¿no? Más o menos. Yo quería acordarme del mito fundacional de Roma, ¿no? De ese famoso Rómulo y Remo. Esos famosos que, bueno, evidentemente un mito, es una simbología latina al máximo, pero fijaros también una cosa, la figura de la lupa, ¿no? De la loba. Hay cierto, por ejemplo, Livio o Dion de Alicarnaso precisamente hablan de que a Rómulo y Remo no lo amamantó Luperca, sino lo amamantó una loba, o sea, una prostituta. Una lupa, una loba, una prostituta, Acca Larentia, ¿no? Es la que realmente se apiadó de esos niños y le dio la leche. O sea que... la versión del mito es eso, sí. Exactamente. Eso lo da Livio, o sea, y Dionisio de Alicarnaso. Date cuenta que, o sea, la prostitución, ese mal menor que hemos estado hablando durante tantos años en Roma, está en su mito de fundación, fijarse. Pues sí. Dicho esto, yo creo que no nos queda más que añadir, seguramente sí que nos lo dejaremos, pero los que vengáis al viaje con nosotros, a la Roma Secreta, pues nos preguntáis todo lo que haya quedado en el tintero, porque al final vamos a estar ahí para vosotros y os vamos a traer este tema y muchos más que van a surgir, y está claro que cuando estemos delante de los museos capitolinos saldrán cosas, cuando estemos delante del anfiteatro Flavio también, cuando estemos en el Palatino también, cuando estemos en las termas de Caracalla saldrán otros temas muy muy interesantes, y como este, pues imaginaos todo lo que nos vamos a encontrar en esta experiencia, no diría viaje, diría experiencia inmersiva, en este viaje al pasado, en este viaje a la ciudad eterna, a la URBS con mayúsculas, porque eso es lo que vamos a ir a ver. Y nada, pues nosotros encantados de que nos hayáis seguido, encantados de haber hecho esta colaboración con Antonio, y decirle a Antonio que en verano, en julio, hace mucho calor en Roma y las túnicas van muy bien. Sí, ¿verdad? Yo me voy a poner una fardita tableada, mijo. Pero siempre por debajo de la rodilla, que por encima es de griego. No, por encima es de griego y yo no soy muy griego. Sí, provocar, La pantorrilla. Sí. No, al final del programa voy a poner la canción esta de ¿cómo era? De Viaje con nosotros. Ya pronto. Bueno, señores, pues lo dicho, encantado de haber estado este ratito con vosotros, Ángel, Sergio, Armando, David, y nada, haber echado un ratito hablando de prostitutas y esclavos, que básicamente tanto monta tanto, ¿no? Bueno, pues nada, David, Armando, muchas gracias. La experiencia queda ahí. Las reservas ya saben, la gente, en info@grupeandotour.com y en la web también, que ya estará activa. Yo entiendo que cuando se emita este programa ya estará activa. Y, sí, ojalá, por Dios. Y si no, en el correo os pueden hacer la reserva también. Si no por correo, ¿vale? Muchas gracias, ha sido un placer y un honor estar con vosotros, que soy biblioteca andante, tanto Antonio como Sergio como Ángel, y nada, esperar a la gente en Roma y acompañarlo para gozar de toda la historia que podemos revivir, ¿vale? Muchas gracias por todo. Armando. Sí, chicos, igualmente, gracias por empezar ya con estos contenidos que pienso son muy interesantes, de ver cómo se juntan diferentes canales, diferentes tonalidades, y bueno, con muchas ganas de vernos pronto por Roma. Con alegría y con brío. Con mucho brío, porque hace falta brío para caminar. Y un par de caligaes, 2 pares de caligaes traeros, por lo menos. Sí. Ángel, tus últimas palabras hoy. Mis últimas palabras es que todo esto lo hablo de oídas. Yo no sé tema de la prostitución, me lo ha dicho mi amigo Silanus de Baétulo, que va mucho a los prostíbulos de la Subura. Yo no voy nunca. Le gusta mucho a Silanus, sí, ya tiene la fama esa en la Bueno, Antonio no sé si va o no va, pero yo no, porque esto lo oye mi señora.
Entonces no, es tirando. Yo en la vida, yo no. Esas pues cosas ya está. yo no. También lo sabe de oídas. Yo sí me he sentido aludido en todo el programa porque en un momento dado, no sé quién así, si ha sido Ángel o Sergio, ha hablado de uno que era muy bético. Digo, mira. Sí. Columela. Exactamente, pero yo soy muy bético también. O sea, no sé si. Bueno, era bético, pero vivía en Cádiz, ¿eh? Bueno, Era de Cádiz. ¿qué le vamos a hacer? Oye, bicha. Y jugaba de media punta, ¿no? Bueno, pues es la primera ciudad romana, prácticamente. Un enorme placer. Bueno, mira, ya que hablas de Cádiz, pues ya el próximo programa que hagamos, pues podemos hablar de Cádiz y de la historia de Gadir y de Gades y de toda la historia de esa gran ciudad. O sea que temas tenemos a mansalva. Y si no, cuando vengáis a Roma, echando una cervecita en algún local que nos lleve Armando, de esos que conoce por allí, que no astillan a los turistas, pues ahí os hablamos de Gadir, de Gades y de todas las civilizaciones que han pasado y culturas que han pasado por allí. Y hasta entonces, pues lo que decimos siempre, sed muy felices, luchad por vuestros sueños, que eso es lo más importante, y apuntaos al viaje de Grupeando Tour para Roma Secreta. Y un octoabrazo. Y un octoabrazo. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adiós. Antena Historia.